Bueno, buenos días con todos. Espero podamos compartir un poquito más nuestros conocimientos, sobre todo de actualización, ya que estamos en un momento en de que se está dando inicio a la ejecución de la nueva normativa, ¿verdad? Sabemos que esta actualización de las vacunaciones se está dando dentro de los niños, adolescentes y adultos. Mi ponente anterior, la licenciada Fiorella, dio a entender o dio a conocer el esquema en los niños. El día de hoy me voy a enfocar en lo que son los adolescentes y adultos y sobre todo por la incorporación en esta nueva normativa que hace énfasis en los niños la aplicación de la vacuna de la VPH, ¿no? Entonces, tenemos que ver o tenemos que tener en cuenta que a partir de este año, la normativa vigente y la que nos va a guiar en todas las decisiones para la aplicación de la vacuna de nuestros niños es la normativa técnica de salud, la 196, que se publicó el año pasado según la resolución ministerial, la 884. En esta normativa nos hace conocer todos los cambios y las nuevas vacunas que se van a ir incorporando y da un énfasis que entre en vigencia desde este año, el 1 de enero, que ya se ha entrado en vigencia y que tenemos que estar aplicando. En esta normativa vamos a ver que a diferencia de la normativa anterior, ya no estamos hablando de 17 vacunas, sino de 18 vacunas, ya que está inmersa la vacuna contra la hepatitis A. Da inicio, repito, este año. Por eso es que nos dan un lapso de tiempo en la cual nosotros debimos de estar leyéndolo y como en este curso, estar actualizándonos porque va a haber pequeñas modificaciones, incluso no solamente con el ingreso de esta nueva vacuna, sino van a ir modificándose algunas vacunas en lo que respecta a las dosis y a los tiempos de que podemos ir aplicándolos, ¿no? Que muy bien lo ha explicado. En caso de los niños, muchas de las vacunas ahora la vamos a poder colocar hasta los 7 años, ¿no? En lo que respecta o centrándonos más en lo que es el esquema de vacunación mayores de 5 años, vemos que en la normativa nos va a dar énfasis en 4 grupos específicos o lo van a subdividir en 4 grupos para nosotros tener en cuenta qué vacunas le va a corresponder a qué tipo de edad estamos refiriéndonos. En caso de los niños de 9 a 13 años, estamos hablando específicamente de la VPH. ¿Qué es lo nuevo aquí? Que nosotros vamos a ir aplicándolo a los niños. Ya ha salido la normativa que a partir de este año se está incorporando a los niños, pero a partir de la edad escolar. Quiere decir, a partir de que nos inicie el colegio. Si ustedes van a los centros de salud, probablemente ya llegó el comunicado que no debemos de aplicarlo hasta que inicien las clases. Esto se debe a que la misma normativa nos dice que la VPH se debe de vacunar en los establecimientos de salud. Entonces, todo se está haciendo todo un cronograma a la par con lo que es las instituciones educativas para tener nosotros la relación de qué niños o qué población contamos para la vacunación. Recuerden que desde que inició la vacunación de VPH en las niñas, siempre hemos tenido la población objetivo en el mismo colegio, la vacunación dentro de los colegios, para así tener una mayor captación. ¿Cuál es otra de las modificaciones? En nuestras niñas poníamos la VPH 2 dosis. Ahora vamos a verlo más adelante que solamente a partir de ahora se va a colocar una dosis. Otro grupo es a las personas de 5 a 59 años. Las vacunas de este grupo etario van a ir muy directo en esta normativa, nos van a enfatizar muy claramente que vamos a estar vacunando a los pacientes que tengan alguna comorbilidad y que no hayan completado su esquema primario. Justamente estaba escuchando a la licenciada Fiorella que nos hacía énfasis en eso, que es la vacunación primaria, que es el esquema primario, para que nosotros también tengamos en cuenta eso y poder
así completar nuestro esquema en las personas adultas, ¿no? ¿Qué vacunas incluyen en ellos? La hepatitis B, si es que no tienen vacunación anterior, la vacuna del tétano adulto, la influenza, la sarampión, papera y rubiola, precisamente que se ha programado ahora, se ha extendido la edad en la que antes podíamos colocarlo, la neumococo y la fiebre amarilla. Otro de los grupos importantes son las gestantes, que hacemos énfasis, las mismas vacunas que anteriormente hacíamos, como era la DTPA. En la DTPA hay un cambio en lo que es el rango de vacunación, que antes esperábamos hasta que la gestante tuviera sus 27 semanas, ahora se ha cortado a las 20 semanas, hepatitis B, ya DT adulto y la influenza. Este grupo la voy a enfocar más en lo que es la siguiente exposición, ya, no tanto aquí, sino en la siguiente, que me tocaría hablar de los grupos vulnerables, ¿no? La cuarto grupo que seleccionan en esta normativa es los mayores de 60 años. En los mayores de 60 años hacemos énfasis a dos tipos de vacuna, la vacuna contra la influenza y la vacuna de la neumococo. Entonces, en grandes, en general, son estos grupos que vamos a estar hablando, y me voy a enfocar en lo que es la vacunación de cada grupo de etario de estos, ¿no? Vamos a ver que los grupos van a ir modificando, pero las vacunas van haciendo lo mismo. Entonces me voy a enfocar acá en explicar qué vacuna y por qué se está haciendo dichas modificaciones, en qué modificaciones estamos cambiando con esta normativa para tener un mejor conocimiento sobre ello. En lo que respecta a los niños de 9 y 13 años, estamos hablando netamente o enfocándonos netamente a lo que es la vacuna de la VPH, que es la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, que es lo que se le conoce. La vacuna, como sabemos, es una vacuna recombinante, es una modificación genética que se hace al virus para obtener la vacuna, que ofrece nuestra protección para las infecciones principales, que son los genotipos oncológicos, que va a ser provocado por este virus y se va a asociar al desarrollo de cáncer cervical y verrugas genitales principalmente. ¿Por qué digo genotipo oncológicos? Si empezamos a leer un poco, hay varios tipos o serotipos que nos pueden provocar el cáncer cervical o las verrugas genitales. Puse abajo como para enfocarnos o entender un poquito por qué es la importancia de esta vacuna, y vemos que hay más de 100 serotipos, incluso en algunas literaturas estamos hablando que son más de 200 serotipos de virus que pueden provocar el cáncer de cuello uterino. Hay de unos tipos de bajo riesgo, que quiere decir que puede ser que no nos desencadenen cáncer, pero sí en verrugas genitales, y de alto riesgo, que sí nos llega a producir el cáncer. En los de bajo riesgo, que es lo que produce las verrugas genitales, tenemos dos tipos que son de más frecuentes, el tipo 11 y el tipo 6. Y de alto riesgo, que puede provocar el cáncer de cuello uterino netamente, son los de más alta frecuencia, el tipo 18 y el tipo 16. ¿Por qué hago énfasis en este cuadro y por qué los nombro a estos serotipos? Precisamente porque la composición de la vacuna que nos da el Ministerio de Salud son precisamente los tipos 11, 6, 16 y 18. ¿Por qué? Porque estadísticamente es lo que más vamos a proteger, ¿no? Entonces, ¿y por qué la involucración de el niño, el varón, en nuestro esquema de vacunación? Porque precisamente la enfermedad no solamente ataca a las niñas no solamente pueden ser cáncer orofaringe, también lo pueden hacer los niños. El cáncer de cuello uterino, que es netamente lo que se quiere proteger en las niñas, puede ocasionar este virus en los niños cáncer de pene. Entonces se ve lo que es la necesidad de incrementar en el esquema o de incluir en el esquema al varón, al niño. Y ambos pueden hacer el cáncer de ano, producto de estos tipos de virus, ¿no? De los serotipos de virus. Entonces, la indicación de esta vacuna,
tanto para el niño como en la niña, es la prevención de cáncer cervical causado por el tipo de virus 16-18, neoplasias interepitelial cervical grado 1 y 2 y las verrugas genitales causadas por el tipo 6 y 11. Si ustedes ven, las indicaciones están más al tanto en la mujer, porque estadísticamente la mujer es la que desarrolla más frecuentemente estos tipos de cáncer. Pero en otros países donde la tasa de vacunación de VPH en niñas ha sido alta, se ha visto que el porcentaje de niños que han desarrollado también el cáncer de pene, el cáncer orofaringe, no es mínima, es relativamente alta. Entonces, no solamente, con esa evidencia, no solamente se ha decidido que se tiene que proteger a las niñas, sino también a los niños, porque son propensos a desarrollar otro tipo de cáncer por los mismos tipos que se pueda proteger con la vacuna. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Que en la vacuna VPH en niñas hemos estado vacunando, como les dije, en las instituciones educativas, tanto privadas como públicas. El rango de vacunación de 9 a 13 años, que eso no se ha modificado, y que la dosis de aplicación en las niñas anteriormente eran 2 dosis al contacto y a los 6 meses. Pero a partir del 1 de enero de este año solamente se aplicará una dosis, ¿ya? Solamente una dosis, ya no vamos a aplicar 2 dosis a partir de este año. Y en el caso de los varones, también el tipo de actividad para captación de nuestros niños también va a ser en las instituciones educativas. Es por eso precisamente que hace un momento les señalé que hay un comunicado en que no vamos a vacunar hasta que inicien las escuelas para poder captar a esta población. Y va a ser también una dosis, tal igual como en las niñas. El frasco de presentación es monodosis de 0.5, la conservación de la vacuna es de 2 a 8 grados, la dosis de aplicación es 0.5, ¿ya? Y la hoja, bueno, que usamos es la retráctil, la 25x1, ¿no? La vía de administración es intramuscular en el vasto externo, la deltoides, perdón, el músculo deltoides, ¿ya? Y los posibles efectos postvacunales van a ser el enrojecimiento, adormecimiento en la zona de aplicación, alza térmica y sensación de fatiga. Siempre hay que enfocarnos que por más que nosotros vacunemos, siempre tenemos no solamente la acción de vacunar, sino de orientar y explicar a los padres las reacciones postvacunales, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que haya la ansiedad o el nerviosismo de que algo está pasando o que una reacción no es acorde a la vacuna. Las contraindicaciones es reacción alérgica grave. Generalmente esta contraindicación era porque nosotros teníamos la aplicación de 2 dosis en las niñas, entonces siempre era la reacción alérgica, si hace una primera dosis ya no aplicar la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que solamente se aplica una sola dosis, vamos a tener que tener muy en cuenta en la educación de los efectos postvacunales para poder alertarnos de una reacción alérgica grave, de una anafilaxis, ¿no? El uso simultáneo con otras vacunas se puede administrar simultáneamente con cualquier tipo de vacunas del esquema nacional, ¿no? No habría contraindicación. Siempre coloco este cuadro que está incluido en la norma técnica para nosotros tener en cuenta. Ninguna vacuna que nosotros pongamos no podemos minimizar los efectos de las reacciones postvacunales. Entonces siempre hay que tener que cualquier vacuna siempre nos van a hacer una reacción. Casi todas hacen reacción y tenemos que tener en cuenta cuáles son para poder explicar a los familiares. La reacción local es lo más común, casi el 84%, me va a presentar dolor o tumoración en la zona de aplicación, un 10% fiebre y irritabilidad. Son casos raros, pero tiene un 7% de frecuencia. Entonces, por ahí tenemos que ver. Los casos de anafilaxia son raros. En tasas de 1 a 1 millón es bien raro que se produzca,
pero tenemos que tratar de enfatizar. Recuerden que cualquier vacuna que se le aplique a cualquier persona, no todas tenemos que tener las garantías de que vayan a reaccionar, ya que acá dice que es raro, pero no es imposible que se dé. Entonces siempre la educación y vigilancia de nuestros niños que vamos a vacunar. ¿De acuerdo? Eso es en lo que respecta netamente al grupo de etario de 9 a 13 años de nuestros niños con la vacuna VPH. Ahora, la vacuna de la hepatitis B, vamos a enfatizarnos generalmente a todos los grupos de 5 a 59 años, que vamos a poder colocarlo en nuestra vacuna de hepatitis B. La vacuna es una vacuna inactivada recombinante, contiene el antígeno de superficie de la hepatitis B, que está fabricado por recombinación genética, ¿no? Se adquiere por recombinación genética. Lo estoy pasando un poquito rápido porque es algo que nosotros no ha habido variación en lo que es la composición de la vacuna. Contiene la misma presentación de monodosis de 1 mililitro, ¿ya? Y la aplicación es intramuscular. Las indicaciones, vamos a ver que la normativa técnica actual hace mucho énfasis, como les digo, en que hayan o no hayan recibido o hayan o no hayan completado su esquema de vacunación. En las indicaciones para el adulto, que es lo que es traído de la normativa, indica que es netamente para prevenir la transmisión de la hepatitis B y se enfoca a partir de una persona mayor de 16 a 59 años, la hepatitis adulto. Recuerden que estábamos hablando que también tenemos hepatitis pediátrico, que es hasta los 15 años. La hepatitis adulto iniciamos a partir de los 16 a 59 años y hace específico en nuestra normativa que no hayan recibido o no hayan completado el esquema de vacunación. Esto es importante porque si nosotros tenemos ahora nuestros sistemas informáticos, como lo mencionaron anteriormente, el GIS-MINSA o el EQUALI, nosotros ya no vamos a tener las dudas que teníamos anteriormente cuando la mamá se le perdía la tarjeta de vacunación y no se acordaba qué vacuna se le había colocado, no se acordaba, decía, había personas que decían, sí, me puse una vacuna, pero no me acuerdo cuál, y nosotros teníamos que o tratar de averiguar o ver la historial, o si se vacunó en el mismo centro de salud, buscar los registros para saber qué vacuna se le colocó. Lo que actualmente se está haciendo en el Ministerio de Salud, precisamente con la tecnología que está a la mano, es evitar eso, evitar que se vuelva a reiniciar el esquema de vacunación. ¿Por qué? Porque es un sistema que es válido a nivel nacional y podemos visualizar el esquema de vacunación que haya tenido tanto en mi establecimiento como en cualquier otro establecimiento. La importancia de este sistema es que nos va a ayudar a no duplicar dosis, a no reiniciar, pero para eso también es el compromiso de nosotros de poder registrar, porque si no registramos la vacuna de nada nos va a servir, ¿de acuerdo? Entonces, en las normativas van a ver en cada vacunación del adulto que nos dan siempre esta énfasis que en la anterior normativa no solamente nos lo nombraba, pero acá ya nos lo está especificando un poquito más, es lo que he visto al leer la nueva normativa para evitar este tipo de acciones, ¿no? El reiniciar. Luego, otro tipo de población que está incluido es los que viven en altas áreas de prevalencia de hepatitis B, los comórbidos, el personal de salud, el personal de limpieza o los estudiantes de salud, las gestantes, también es otro grupo prioritario, como les mencioné, población indígena, los trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil, en sí, todas las poblaciones. Y acá es otro grupo de riesgo siempre y cuando que no recibieron el esquema de vacunación primaria. Quiere decir que no hayan recibido anteriormente las 3 dosis de hepatitis B. O si recibieron 1 o 2, solamente lo completamos, no reiniciamos. ¿De acuerdo? Entonces, el esquema de vacunación va a ser a partir de los 16 años, 3 dosis. Acá tenemos que hacer énfasis que ha habido modificación. La última norma técnica nos salía que teníamos que poner 3 dosis de manera mensual
En esta nueva norma nos especifica que no va a ser tan seguido. La primera dosis va a ser al contacto, cuando contacte a la persona y vea que no hay ningún factor o antecedente de vacunación, le voy a colocar la vacuna de la hepatitis. La segunda dosis al mes de la primera, y acá la tercera dosis lo voy a hacer al sexto mes de la primera, quiere decir 4 meses después de la segunda. Eso lo enfatizo bien porque precisamente a los menores de 15 años, la tercera dosis va a ser al sexto mes de la segunda dosis. Mayores de 16 va a ser al sexto mes de la primera dosis. Acá hay como que una modificación que tenemos que estar muy atentas, ¿ya? Y se va a aplicar a las gestantes que no tienen este antecedente de vacunación de hepatitis a partir del segundo trimestre. Y el esquema de vacunación de las gestantes también es diferente a este esquema que les estoy mostrando. Y eso lo vamos a ver después cuando hable netamente del esquema de vacunación de las gestantes, ¿ya? Entonces, el sitio de administración sigue siendo vía intramuscular en la región deltoides, eso no lo ha modificado. La vacuna se conserva de 2 a 8 grados. El uso del frasco es inmediato porque es monodosis. Y las reacciones. Generalmente la reacción es dolor, eritema y ondulación local en la zona de aplicación. Y también hay una reacción sistémica que es malestar general, dolor de cabeza, fatiga, irritabilidad. Son las manifestaciones más frecuentes. Las contraindicaciones son hipersensibilidad conocida a algunos de los componentes de la vacuna, ¿no? Y el uso simultáneo con otras vacunas se puede dar en cualquier momento, ya sean con vacunas virales o bacterianas. Las reacciones, como le digo, siempre las pongo presentes. Mayor reacción es local, dolor o tumeración. La anafilaxia está de 1 a 2 por 1.000.000, ¿no? Pero también hay personas que me podrían hacer una anafilaxia, entonces hay que estar atentos. La vacuna contra la DT adulto, difteria y tétano. Esto es precisamente los casos en los que tenemos que tener en cuenta si hay antecedente previa de vacunación. Entonces, en esta normativa siempre nos van a enfocar eso. ¿Tiene el esquema completo o no lo tiene el esquema completo? En lo que respecta a la vacunación contra listotétano, vamos a ver que el tipo de vacuna es una vacuna inactivada o muerta. Es una mezcla del toxoide tetánico distérico y está absorbido por hidróxido o fosfato de aluminio. La composición es 0.5 mililitros y va a contener un poquito, las dosis son variantes a lo que es la DT pediátrico, ¿ya? En lo que es la composición distérica, sobre todo lo modifica porque en el DT pediátrico le ponen 0.5, el de acá es 0.25. ¿Ya? Entonces hay una diferencia entre DT adulto y DT pediátrico, sí, sobre todo en la composición para la protección de la difteria. La presentación en el frasco que tenemos a nivel MINSA es un frasco de 10 dosis, donde son 5 mililitros que tiene, es una suspensión blanquecina, ¿ya? Y la vacuna es multidosis, como le mencioné, ¿no? La indicación de esta vacuna es que cada 10 años se va a reforzar la inmunidad. Quiere decir que siempre vamos a estar al pendiente de la aplicación en los adultos, sí, porque vamos a ir reforzando cada 10 años los que tuvieron el esquema completo. Acá la modificación en el esquema de vacunación también ha variado porque ya nos permite vacunar a partir de los 7 años de edad en adelante. Antes recuerden que teníamos la opción de vacunar a partir de los 15 años, ahora no, a partir de los 7 años se ha reducido y tenemos varios esquemas para poder completar el esquema o varios escenarios en los que nos tenemos que decidir si vamos o no vamos a colocar el ADT de adulto. Uno es si no recibió la vacuna previamente. En esto de que no recibió la vacuna previamente, estamos enfocando distotétano. En todas las vacunas
que contienen distos tétanos. Precisamente estaban hablando anteriormente de la vacuna pentavalente, de la DT pediátrica, si es que llegaron a usar en caso de un niño que hizo reacción a la pentavalente, ¿ya? Entonces, si no recibió pentavalente, si no recibió DPT, no tiene ninguna vacuna previa, yo voy a administrar 3 dosis. La primera dosis al contacto, al identificar a esta persona sin protección. La segunda dosis es a los 2 meses de la primera dosis y la tercera dosis va a ser a los 6 meses de la primera dosis. ¿Ya? Ese es el primer escenario, una persona que no tiene antecedentes de vacunación previa. ¿Qué pasa si hay una persona que supongamos, estoy hablando de un niño de 7 años que sí tuvo vacunación de pentavalente, pero no llegó a completar su dosis? Entonces estoy hablando de una vacunación incompleta. Recuerden que la penta, repito, tiene protección de difteria y tétano. Entonces, ¿se incluye? Sí se incluye, porque estoy hablando de la protección de la misma enfermedad. Entonces, no voy a reiniciar, solamente voy a completar con la vacunación faltante. Quiere decir, si tuvo una penta, voy a iniciar 2 dosis, le voy a colocar la segunda y la tercera. Si tuvo 2 dosis de penta, voy a completar con una. ¿De acuerdo? Voy a completar el esquema faltante. Entonces, vacunación primaria completa. Tengo un niño que sí me completó todas las dosis, tiene su esquema de vacunación completa, a él le voy a reforzar cada 10 años a partir y considerando la última fecha de su última vacunación, o sea, la tercera dosis. ¿De acuerdo? De su última vacunación que recibió, a partir de esa fecha, considero cada 10 años su refuerzo. La vía de administración es intramuscular, la conservación de 2 a 8 grados. Las reacciones generalmente sabemos que es reacción local, dolor, eritema, malestar, hipersensibilidad, ¿ya? Casi más del 10% tiene dolor local, fiebres, casos raros de un 10%, pero hay personas que me han manifestado que tienen fiebre y irritabilidad, malestar hasta el 25%. Sucede. Entonces tenemos que informarle, o a veces vienen las mamás y informan que tenían cefalea, malestar, dolor de cara. No podemos decir que no puede ser por la vacuna. Sí hay un porcentaje que llega a tener estas reacciones por este tipo de vacunas, ¿ya? La mayoría reacción local, pero no es para todos. Entonces hay que estar evaluando y siempre hay que estar vigilando nuestro esquema de reacciones de SAVI que está inmersa en la misma normativa técnica, ¿no? La vacuna contra la influenza. La vacuna de la influenza es una vacuna inactiva que tiene inmunidad de serotipos de la variante de la influenza de circulación estacionaria. ¿Qué quiere decir circulación estacionaria? Precisamente estaba mencionando, cada año se va a ir modificando la vacuna, por eso es que dicen que la vacuna de tal año, la vacuna del 2022, la vacuna de influenza del 2023. ¿Por qué? Porque van a variar las cepas de influenza que circulan a nivel mundial. Y por eso las recomendaciones van a ser de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entonces, la composición general de la vacuna son de virus fraccionarios que va a contener el tipo de cepa de la influenza A, que son 2 tipos, la H1N1, la H3N2 y también el tipo de cepa para influenza tipo B. Eso es dentro de la composición de la misma producción de la influenza. Entonces, ¿para quiénes está indicado o para quiénes están dirigidos? La influenza adulto va a partir de los 3 años de edad. Toda población de 3 años se va a administrar solamente una dosis anual. Se va a dar énfasis a las personas que tengan alguna comorbilidad. Entre ellos son los que tienen mayor riesgo, alguna enfermedad, ya sea cardiovascular, respiratoria, renal, puede ser diabetes, obesidad o cualquier enfermedad metabólica. Entre ellos está incluido cáncer o inmunodeficiencia de fase controlada, entre otros. Si vemos en la normativa, se enfatiza más en tratar de nombrar a cada enfermedad que es mayormente conocida.
En la normativa anterior generalmente necesita personas con comorbilidad y mencionaban 1 o 2. Como ahora lo mencionan, es un poquito más específico con todo lo que sucedió o todo el esquema de pacientes con enfermedad comórbiles que se pudo captar durante las campañas para poder dividir o fraccionar para la vacuna contra el COVID. Como verán, siempre salía cada semana qué grupo de población era prioritario. Entonces, creo que esta normativa nos enfoca un poquito más en nombrar específicamente este grupo para poder nosotros tener el conocimiento a quiénes priorizar la vacuna, a quiénes garantizar la vacuna para una protección, porque tienen un riesgo más alto de producir o de tener esta enfermedad que una persona que tenga sus 50 años, pero aparentemente esté sano. Entonces, está enfocándose más en ese grupo. A las gestantes, que siempre son nuestros grupos de riesgo, adulto mayor, el personal de salud. Y otro tipo de grupos de riesgo que van a enfatizar son las poblaciones que en los distritos de nuestro Perú tienen riesgo a bajas temperaturas, ya sea heladas o friajes. Comunidades nativas, estudiantes de salud, Fuerzas Armadas, personal de la Policía Nacional. O sea, vemos que ya está enfocando bastante a los grupos de mayor riesgo que tenemos y debemos de considerar, ¿no? Se administra una vez al año. La dosis a aplicar es 0.5 a partir de los 3 años de edad. La conservación es de 2 a 8 y desde manera intramuscular. En lo que respecta a la vacunación, las reacciones son dolor, enrojecimiento, puede haber un edema, una reacción sistémica, alza térmica, malestar general, que son inusuales, pero podría aparecer. Generalmente estas reacciones desaparecen de 2 a 3 días. Hay personas, sobre todo personal de salud, que le tienen miedo también a la influenza. No sé si les ha pasado que cuando quieren vacunar a un personal de salud, siempre manifiestan, cuando me vacuno, me enfermo más. No es que se enferme, sino es que esta vacuna tiene una reacción y esa reacción es el malestar general, la temperatura, la fiebre, como una mialgia. Entonces, hay que explicarle que es parte de la vacuna que va a desaparecer de 2 a 3 días. ¿Ya? Las contraindicaciones son si tuviera una reacción alérgica o haya hecho una reacción de anafilaxia previo a la vacuna, ¿no? O personas que tienen antecedentes de alergia a la proteína de huevo. En los lactantes menores de 6 meses, recuerden que la vacuna de la influenza, tanto pediátrica, no se deben de colocar antes de los 6 meses. Se puede administrar con cualquier otro tipo de vacunas del esquema de calendario de vacunación, ¿no? Están dentro. Las reacciones que produce, como les mencioné, más es dolor local, pero la fiebre y la irritabilidad también está. La anafilaxia, Guillain-Barré son casos raros, pero también podrían colocarse. Una de las vacunas que está ingresando al esquema de vacunación de adulto, como lo mencionaron anteriormente, es la sarampión, papera y rubiola. Al hacer el cambio del esquema de grupo de vacunación, ya no vamos a tener la sarampión rubiola, que es la vacuna con la que contábamos para la protección en el adulto. Se va a reemplazar, o la sarampión, papera y rubiola va a ser la que va a desplazar la sarampión rubiola, ¿no? Para la protección de la pertusis. Aquí la vacuna es una vacuna de virus vivos atenuados, va a ser preparada para la protección de virus atenuados, de virus de sarampión, virus de paratoiditis y la vacuna o la protección del virus de la rubiola, ¿ya? ¿Es la misma que se aplica en los niños? Sí, es la misma, solo que ahora lo vamos a aplicar hasta el adulto. Puede venir en presentaciones, dependiendo del Ministerio de Salud que haga sus compras, puede venir de manera monodosis o la vacuna también llega multidosis. Ahí tenemos que tener en cuenta qué presentación es la que nos van a brindar el Ministerio de Salud. Ya, la prevención para la sarampión, rubiola y parotiditis.
puede administrarse en niños, adolescentes y adultos según el contexto epidemiológico de cada país. ¿Qué quiere decir? ¿Que se le va a aplicar a todos los adultos? No. Si la persona ya tiene un esquema primario en los niños menores de 5 años, ya no se le va a aplicar, solamente se le va a aplicar a aquellos que no hayan completado el esquema de vacunación y que incluso están en zonas de riesgo, en zonas de frontera, terrapuertos, aeropuertos o viajeros en zonas de riesgo, entre otros. ¿Por qué? Recordar que es una vacuna de virus vivo, entonces hay que tener en cuenta eso y clasificar o poder determinar a qué persona le puedo yo vacunar, ¿de acuerdo? La dosis es 0.5, la conservación es de 2 a 8 grados y de aplicación es de manera subcutánea. Las reacciones usualmente es entre los 7 a 14 días y puede presentar tos, alza térmica, puntitos o manchas de Cochrane, ¿de acuerdo? Entonces hay que estar vigilando la reacción que pueda presentar entre los 7 y 14 días. Eso tenemos que explicarle a la mamita, porque si no se pueden asustar. Es parte de la vacuna y va a ir cediendo en el transcurso de los 2 o 3 días, ¿ya? Entonces, la reacción alérgica severa sí se presenta la anafilaxia generalmente a la primera vacuna, a la primera dosis que se le va a ir aplicando, ¿no? La reacción generalmente puede suceder en los componentes de la vacuna, como el huevo, la gelatina o el antibiótico de homicidio. Ya, pacientes con inmunodeficiencia grave y gestantes está contraindicado, por lo mismo por el tipo de vacuna que les mencioné. Se puede administrar simultáneamente con cualquier tipo de vacuna, ya sean estas virus, bacterias, entre otras. ¿Ya? Si no se aplica la vacuna viral, todas las vacunas virales el mismo día, debe esperar un intervalo mínimo de 30 días. Eso creo que sí quedó claro. Las virales, las vacunas virales como antimarílica, sarampión rubiola, sarampión papera rubiola, la varicela, tienen la opción de aplicarlo el mismo día o darle un espacio entre vacuna y vacuna de 30 días. La reacción, como generalmente, como casi la mayoría de vacunas, es la reacción local, puede presentar fiebre o irritabilidad en casos raros. Aquí tenemos que tener cuidado que las reacciones son un poquito más frecuentes en lo que son las convulsiones febriles, la trombocitopenia, anafilaxia, parotiditis, sordera, encefalopatía. Son lo que es parotiditis, eran casos raros en lo que es la aplicación de 1 a 1 millón, ¿ya? Y es por eso que como ustedes ven, antes, ¿por qué se ponía sarampión rubiola? Y ahora se puede colocar sarampión papera y rubiola. Porque estamos previniendo la parotiditis. Cuando yo aplicaba o cuando yo voy a aplicar una vacuna de sarampión, papera, rubiola a una persona mayor, hay un riesgo de parotiditis, sí. Raro, pero está el riesgo. Por eso es que antes se consideraba solamente aplicar sarampión, rubiola a este grupo. Ahora estamos viendo que los casos de parotiditis en el mundo están inmersos. ¿Tenemos un riesgo de brote? Sí, lo vamos a tener porque somos un país que es migrante. Entonces, para evitar este riesgo, es por eso que el grupo prioritario son los terrapuertos, los aeropuertos, o sea, personas que van a estar en contacto con otro tipo de personas que vienen de diferentes lugares. Y el riesgo de parotiditis por vacuna es mucho menor que el riesgo que pueda presentar por su mismo trabajo o por estar en zonas de mayor o alto riesgo, ¿no? La vacuna neumocócica está incluido en el esquema de vacunación del adulto de 5 a 59 años, pero también está incluido en el otro grupo que estábamos hablando de los adultos mayores, mayor de 60. Entonces, aquí lo estoy haciendo rápido, los tipos de vacunas, porque eso no ha habido variantes, vuelvo a repetir, solamente me voy a enfocar en las modificaciones o lo resaltante en lo que nos indica la normativa. La vacuna es una vacuna conjugada, previene de infecciones invasivas graves de los serotipos
comunes del Streptococcus pneumoniae, lo que produce la neumonía generalmente, ¿no? Contiene, por eso, el contenido van a ver que es de polisacáridos de las 13 serotipos más frecuentes para esta enfermedad. Son 13, por eso es que la que nosotros usamos es la Prevenar 13, por los 13 serotipos que vamos a ir previniendo con esta vacuna. La presentación es monodosis, ya desde manera intramuscular, y es de manera homogénea, un color blanquecino que se debe de mezclar al movimiento rotatorio, algo leve, se va a ir mezclando. La prevención es para prevenir enfermedades invasivas provocadas por el neumococo, ya, entre ellos nos nombra la normativa la neumonía, meningitis, sepsis, o las no invasivas como otitis media, sinusitis. Eso es lo que vamos a prevenir con esta vacuna. Y el esquema indicado para nuestra población es de si tiene una persona de 5 a 60 años que tiene algún factor de riesgo, comorbilidad, cardiopatía, nefropatía, hemoglobopatía, infección por VIH, síndrome Down, neoplasias o esplenotizados o cualquier enfermedad que induce o puede ocasionar que esta persona sea susceptible a la enfermedad, se le puede aplicar si es que no recibieron la vacunación previa y también por indicación médica. Entonces, esos son las población prioritaria, de 5 a 60 que tengan alguna comorbilidad para poder yo protegerlo. En los adultos mayores, a partir de 60, sí, todos me van a recibir una dosis y en el personal de salud también se le va a administrar una dosis. Recuerden que el personal de salud es un grupo vulnerable que por su mismo trabajo puede adquirir esta enfermedad. ¿De acuerdo? Y se estuvo vacunando, pero ya está por normativa que ellos van a recibir. La dosis es 0.5, la conservación igual que las demás vacunas, de 2 a 8 grados centígrados, y una vez abierto es de uso inmediato. Todas las vacunas que sean de presentación monodosis es de uso inmediato al abrir el frasquito, ¿no? Porque es solamente para una persona. Y de manera intramuscular, las reacciones, generalmente se ha visto que las reacciones de vacuna neumococo en el adulto son un poquito más fuertes que en los niños menores de 5 años. Generalmente la reacción es dolor, eritema, edema, una reacción local, pero también puede producir fiebre, irritabilidad y somnolencia, falta de apetitos. Los vómitos, diarreas pueden hacer una reacción rara, pero pueden aparecer por este tipo de vacuna. Y las contraindicaciones son la hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna. Y también podemos preguntar si tuvo alguna reacción con la vacuna de adulto, porque se incluye una hipersensibilidad al toxoide de la difteria. Entonces, si pusimos una vacuna del tétano, DT adulto, y hizo alguna reacción, nosotros podemos tener o concluir que me puede hacer reacción también por este tipo de vacuna. Y reacción anafiláctica a una dosis previa, puede ser anterior, si es que es comórbido le pusieron, o las dosis primarias que le pusieron en el niño, ¿no? Se puede administrar simultáneamente con cualquier tipo de vacuna, las otras vacunas, no va a haber ningún problema, solamente nos recomiendan que la aplicación sea en sitios anatómicos diferentes o con un espacio de 2.5, ¿no? El ESAVI, igual, reacción local, que es lo más frecuente, fiebre. Lo que es la vacuna antiamarílica, que también está dentro del esquema del adulto. La vacuna antiamarílica, como sabemos, es un virus vivo atenuado, ¿ya? Se es cultivado o procesado la vacuna por los huevos de gelatina, por eso es que también tenemos unas contraindicaciones, si es alérgico a la proteína de huevo, y va a contener unos 0.5 que es de virus vivos atenuado. Lo paso rapidito porque, repito, las prescripciones son similares a las normativas que teníamos. Ya, el frasco de la presentación actual es de multidosis, 10 dosis en un frasco de 5 mililitros, es reconstituido, viene con su diluyente, lo vamos a reconstituir y va a salir ligeramente
amarillento la combinación de ambos, ¿no? Las indicaciones nos va a conferir una protección a la infección de virus causante de fiebre amarilla y está indicado a partir de los 15 años, perdón, 15 meses hasta los 59 años. Y aquí vamos a ver que la población que vamos a enfatizar es a todo el Perú, enfatizando a la región endémica, ¿no? En casos de brotes también se va a indicar, puede haber en caso de brotes pueden indicar un barrido por la vacuna, ya para controlar un brote. El esquema es dosis única, ya, y solamente se va a aplicar a las personas adultas si es que no acreditan haber recibido esta dosis única a los 15 meses de edad. Si un niño no me acredita una vacunación, después de los 15 meses le puedo vacunar, sí, y tengo opción de vacunarle hasta los 59 años de edad. Está más enfatizado en la población adulta, en población que vive en regiones endémicas. Se dará una pausa especial en caso de brotes, como le mencioné, en caso de brotes pueden indicar vacunación masiva por el brote que esté sucediendo en alguna región, y la duración que estamos hablando por esta vacuna es de por vida. Por eso no es necesario acá en el Perú hacer una revacunación. Si tiene una dosis, con eso es suficiente para yo garantizar que está protegido. La dosis es 0.5 mililitros y es de manera subcutánea. Una vez reconstituido, la duración de la vacuna es de 6 horas, ¿no? Las reacciones generalmente siguen siendo locales, dolor, eritema, induración de la zona de aplicación. Puede haber por ahí que alguien me diga que tenga cefalea, mialgia o malestar, pero son raras en esas reacciones, son especialmente raras 3 tipos de reacciones que son la anafilaxia, la neurotrópica o encefalitis y enfermedades viscerotrópicas. Estas enfermedades raras se están viendo más incidencia en los efectos de mayores de 60 años. Quiere decir que si la normativa no permite una vacunación a un adulto mayor de 60 años, precisamente porque las reacciones severas van en aumento estadísticamente. Una persona mayor de 60 años me puede llegar a ser una encefalitis o una enfermedad de vesirotrópica. Entonces no se recomienda por eso la vacunación a este grupo de edad, ya solamente hasta los 59 años. En las contraindicaciones, vemos que hay una contraindicación para el uso de menores de 15 meses, ¿ya? Los mayores de 60, como les mencioné, por el alto riesgo de las reacciones. Pero en los menores de 15 meses está contraindicado a menos que pueda haber un brote, un riesgo epidemiológico. Si hay un riesgo epidemiológico, el Ministerio de Salud nos puede indicar el colocar la vacuna a partir de los 9 meses. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, porque puede llegar un comunicado en un centro o una región indicando o haciéndoles la observación de que en esa población podemos empezar a vacunar a partir de los 9 meses. Esto es en caso de brotes, en caso de que haya un riesgo, ya que haya una alerta y nosotros podemos empezar a vacunar, pero solamente en estos casos. Mientras tanto, nosotros tenemos que esperar a que nuestro niño tenga sus 15 meses para nosotros poder empezar a vacunar contra fiebre amarilla. Otra de las contraindicaciones, como les mencioné, es la hipersensibilidad al huevo o proteína de pollo, ya porque la vacuna tiene estos componentes. Los inmunosuprimidos o con antecedentes de afecciones al timo o extirpación de alguna órgano que tenga alguna funcionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la vacuna es de virus vivo. Están virus atenuados, pero son vivos. Entonces, siempre en lo que es la vacunación de virus vivos atenuados, siempre tenemos que tener en cuenta la condición del paciente para poder recibir este tipo de vacuna, ¿ya? En gestantes o en madres de periodo de lactancia, los primeros meses no se recomienda la aplicación de la vacuna porque la vacuna va a sobrepasar
lo que es la leche materna, ¿no? Entonces, salvo prescripción, salvo que esté en zona de riesgo o que es necesario porque la mamá y el bebé van a ir a esta zona de riesgo, a esta zona endémica, se hace una evaluación para poder aplicar a la mamá. Pero en caso contrario, preferible que la mamá no viaje a estas zonas hasta pasado el niño tenga sus 6 meses como mínimo, ¿no? Uso simultáneo de otras vacunas sí se pueden administrar, salvo que sea otra vacuna viral que se tiene que hacer el mismo día o intervalo de 30 días, ¿no? Lo que en la tasa de SAVIS, lo que se encuentra es las enfermedades, como les mencioné, la neurotrópica, la alergia y anafilaxia o la enfermedad viscerotrópica. La enfermedad viscerotrópica, como ven, la tasa de incidencia se podría decir que es baja, es de 4 a 1 millón, pero esto es en caso de menores de 59. La tasa empieza a aumentar cuando la persona a la que yo voy a vacunar tenga mayor de 60 años. Mientras más edad, la tasa de riesgo va en aumento. Es por eso que está contraindicado. ¿De acuerdo? Bueno, creo que eso sería con la primera ponencia. Bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ya culminando este tema con la licenciada Cristina, vamos a ver si hay alguna pregunta, ¿no? Por parte de ustedes. Recuerden que vamos a visualizar en el chat y manitos levantadas. Bueno, tenemos aquí, un momentito, por favor, voy a revisar bien. Ok, tenemos aquí una manito levantada de parte de la licenciada Stephanie Rodríguez. Vamos a activarle su micro. Licenciada Stephanie, ¿le escuchamos? Adelante. Hola, Sí, le escuchamos, licenciada. buenos días. Bueno, tengo dos consultas con respecto a la vacuna de VPH. La primera pregunta es que si el niño ha recibido una dosis con el esquema antiguo, si es posible, o sea, este año como ha cambiado, ¿se queda con esa dosis o sí se le aplicaría otra, completando como según el esquema antiguo? Y la segunda es que si ya pasó los 13 años, ¿sí se puede hacer una excepción de vacunarlo o simplemente ya perdió la oportunidad de protección o de vacunarse? Gracias. Ya, bueno, sí, para la primera pregunta es de que nosotros ya en la normativa nos indica que ya no deberíamos de aplicar segunda dosis a partir de este año. ¿Ya? Entonces tendríamos que informar a la mamá que con una dosis que recibió está protegida. Recuerden que cuando hizo el cambio de 3 dosis a 2 dosis, en la normativa nos indicaba que se tendría que culminar con la tercera dosis para después ya a los niños que recién estén iniciando lo que es el esquema de vacunación, se podría completar. En este caso no, nos están indicando que es a partir de este año solamente una dosis y que hay una parte del párrafo donde dice primera dosis y segunda dosis, que sería en casos excepcionales que la mamá no podría entender que podríamos vacunar, pero sería innecesario porque los estudios ya nos están indicando que con una dosis alcanzas el nivel de protección adecuado, ¿no? Tendríamos que ver qué facilidad es para la comunicación con la mamita, ¿ya? En lo que respecta a la segunda pregunta, disculpen, ¿cuál era la segunda? No. No, si ya pasó la edad de 13 años, ya no Ya. recibió, entonces, no Sí, sé. en esta normativa técnica ya no nos permite, solamente es hasta los 13 años. Recuerden que el año pasado hubo una comunicación que sí nos dan, o sea, las modificaciones o las normativas excepcionales que nos puedan dar el ministerio, se va a cada establecimiento y nos dan como una autorización, pero eso es temporal. El año pasado sí nos dieron una extensión de los 15 hasta los 15 años porque la tasa de vacunación de nuestros niños era mínima, no llegábamos. ¿Por qué? Por mismos
colegios se habían cerrado, no todos habían abierto, había deserción, en todo eso ocasionaba que teníamos mucha población sin protección y por eso por unos meses se extendió hasta los 15 años, pero eso solamente es temporal, como le digo. Eso lo ven el Ministerio de Salud, los que son la comisión de expertos en lo que es vacuna, y ellos lanzan esas excepciones. Pero mientras no haya una excepción vigente, nosotros nos basamos en la normativa que es hasta los 13 años, nada más. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar con una manito levantada más de parte de la licenciada Miriam Puchoc. Licenciada Miriam, ¿la escuchamos? Muy buenas tardes. Una consulta. En cuanto a la vacuna neumococo, si tengo un bebé, un niño ya de 2 años que solo se ha puesto la vacunita de neumococo, su primera dosis de neumococo, penta, o sea, todo lo que le corresponde a los 2 meses. ¿Cómo haría en el caso del neumococo? Ya no le pongo, ya perdió sus vacunas. Tiene 2 años y 2 meses. Ya, como vemos nosotros en el esquema de neumococo en menores de 5 años, tenemos en la misma normativa escenarios que justamente le estaba hablando la colega Fiorella, en la cual nos decía, si yo vacuno a un niño menor de un año, menor de un año, con un esquema yo tendría que completar el esquema de vacunación. Hay otro que dice, a partir del año, si recibe una dosis, solamente es 2 dosis, ¿verdad? Entonces, este pequeño que usted me manifiesta que es menor de un año y tiene una dosis, ya antes del año, ¿qué esquema debo de completar? Es el esquema de 3 dosis, ¿sí? Recuerden que tenemos que evaluar los esquemas de vacunación según el escenario que nos brinda el mismo Ministerio de Salud en la normativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasamos con una última pregunta de parte del chat de Zoom de la licenciada Karim. Muy buenas tardes, disculpe. No me quedó claro lo de la vacuna de T. Usted habló de verificar dosis primaria, pero solo habló de pentavalente. Y tenemos un niño de 7 años que solo tiene sus 3 pentavalentes y solo un refuerzo de DPT. ¿Se le podría colocar la DT? Ya, en los esquemas primarios recordemos que es la pentavalente, por eso hice énfasis en este esquema, ¿ya? Ahora, si yo le tengo solamente una DT, ¿puedo colocar una DT? Sí, porque, perdón, si tiene solamente una dosis de DPT y le puedo poner una dosis de DT, sí, para completar los 2 refuerzos de DT y de ahí empezar cada 10 años. ¿Ya? Pero el esquema primario generalmente hablamos de terceras dosis de penta. Siempre hay que completar los esquemas. Si hay DPT, ponemos DPT. Ok, perfecto. Entonces, ya no habiendo más preguntas, vamos a pasar con el siguiente tema. Por favor, licenciada, si nos podría mostrar sus PPTs.